Bueno, ya estamos ahora sí en la cabina con la segunda entrevista que les prometimos el día de hoy, para la que han mandado ya varias preguntas. Tenemos por un lado a Juan Palomar, arquitectos Juan Palomar y Alberto Kalach. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Muy contentos de que nos hayas convidado. Ay, al revés, bienvenidos. Hola. Bienvenidos a su nave espacial, de todos, ¿no? De Porque todos. le decimos la Gracias, nave espacial a esta gracias. cabina. Que no sé cuántas veces lo habremos dicho al aire, pero Aire Libre es una creación de Alberto Kalach. Así es, pero quiere que nos apropiemos de ella. Pues es la nueva radio, es de la Ciudad de México. Es de la Ciudad de México, la nueva radio de la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a arrancar. Yo sé que para muchos ustedes son conocidos, pero sí me gustaría destacar parte del trabajo que han hecho. En el caso de Juan Palomar, bueno, maestro del taller de composición en arquitectura del ITESO desde el 83 hasta el presente. Ha estado también, bueno, obviamente colaborando con, entre otros arquitectos, con el mismo Alberto Kalach, director de planeación urbana de Guadalajara en su momento, de Zapopan, libros y publicaciones sobre arquitectura y paisajes, escribe en El Informador 2 columnas semanales, que eso es un montón. Tener cabeza para columnas siempre a mí me generaba muchísima angustia, así que es un logro enorme tener una columna. Y presidió la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, de la que es miembro activo, y me encanta el cierre de Cuida un jardín. ¿Cuidas un jardín? Pues trato de cuidarlo. Es difícil. Sí, hay que estar pendiente. Bueno, y en el caso de Alberto Kalach, su trabajo ha sido ya reseñado, expuesto individual y colectivamente, entre otras exposiciones. Destacan la del Museo de Arte Moderno de México, sobre arquitectura del paisaje, bueno, hablando también de cuida varios jardines. Sus proyectos han sido publicados en revistas especializadas mexicanas y de todo el mundo. Tiene un especial interés por el urbanismo en la Ciudad de México, donde funda el colectivo México Ciudad Futura. Vamos a estar platicando de eso, que ha desarrollado ideas a gran escala, junto con arquitectos como Teodoro González de León, Gustavo Lipkau y José Castillo. En el 2004 gana junto con Juan Palomar, Gustavo Lipkau y Tonatiu Martínez el concurso internacional para construir la Biblioteca José Vasconcelos, entre otros miles de trabajos que ha desarrollado. Bienvenidos ahora sí, ya con todo el currículum. Y nos encanta tenerlos acá porque, bueno, decíamos que nos podríamos aventar un programa de 3 horas seguramente platicando de montones de proyectos, pero lo que nos trae el día de hoy, que es la nota lo coyuntural, que es el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, de la suspensión temporal, podemos decir temporal, de Santa Lucía. Un tribunal de la Ciudad de México ordenó suspender la construcción del aeropuerto hasta que las autoridades federales presenten todos los estudios en materia de seguridad, y ordenó conservar las obras del Naim. Ahora, para regresar un poco en el tiempo, para entender por qué Santa Lucía, por qué Texcoco, por qué sí, por qué no, y qué tanto vamos a poder avanzar o no en esto que parece ser que es un galimatías. ¿Qué estaba pasando ya con el aeropuerto original, el mal llamado Benito Juárez, o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que tenemos que irnos ya hacia un aeropuerto más grande y que ha generado tanta controversia? Bueno, el tema del aeropuerto, de hacer un nuevo aeropuerto, es un proyecto que tiene más de 25 años. Así como en México tenemos muchas deficiencias, sí se han hecho, hay mucha gente estudiosa y mucha gente preparada que llevan investigando el tema del aeropuerto muchísimos años. Yo lo conocí, conocí la problemática hace 25 años, y ya habían proyecciones que si el aeropuerto seguía creciendo y la dinámica de la Ciudad de México y del país en su conjunto seguía creciendo de esa forma, muy pronto se necesitaría un nuevo aeropuerto. Eso hace 25 años. Y desde entonces se empezaron a analizar opciones, desde ampliar el Benito Juárez, ampliar su capacidad, que es lo que se ha tratado de hacer en estos 25 años, hasta buscar nuevas posiciones. Y si ustedes recuerdan, con Fox se discutía si era Texcoco, si era Santa Lucía, o incluso un poco más al norte, en Pachuca. Y finalmente los estudios apuntaron a Texcoco, y por muchas razones. Una, por el espacio aéreo. Los aviones
necesitan espacios amplios para manobrear, para hacer sus operaciones, y la segunda por distancia a la población que lo ocupa. Entonces, todo apuntó desde entonces Texcoco, y nosotros vimos la oportunidad de que el aeropuerto conviviera con el rescate de la zona de Texcoco, el rescate de los lagos, que es una parte importantísima de la ecología y del paisaje de la Ciudad de México, que se ha perdido. Que incluso cambiaría el clima. Exacto. Entonces, esta ciudad se fundó alrededor de un lago, porque a veces uno se pregunta, atorado en el tráfico, ¿qué demonio hacemos 20 millones de personas acá? Y olvidamos que esto alguna vez fue un paraíso. Eran zona de lagos extensísimos. Imaginen lagos desde la UNAM hasta Cuautitlán, un continuo de lagos. O sea, era una extensión enorme, y rodeado de bosques de pinos, de encinos, de un clima en el medio del trópico, un clima templado. Entonces, eso generó pues, una población desde el tiempo prehispánico. Dicen que había una población de más de 500,000 habitantes en el año 1500. Entonces, el rescate de los lagos, pensamos que era una forma muy importante de darle una nueva dinámica a la ciudad, de recuperar un gran espacio natural, con esa extensión de agua, cambiar el clima, como mencionabas, y obtener un espacio público gigante donde todos pudiéramos confluir. Y darle una mejor vida a una zona que ha sido históricamente castigada. La zona más pobre del país, el oriente, el suroriente, ¿no? El poniente de la ciudad, sí. El oriente de la ciudad es la zona más pobre de la ciudad. Entonces, era llevar la economía, y llevar el desarrollo, y llevar beneficios a las zonas más pobres, más marginadas de la ciudad. Y que además ahí hay un factor interesante. La situación ecológica del lago hace 25 años, cuando ya se planeaba un nuevo aeropuerto, era muchísimo menos dramática de la que tiene ahora el lago de Texcoco. Podríamos haber pensado en una buena solución en su momento, ¿no? Yo creo que la solución sigue estando ahí. Podemos rehidratar el lago ya. O sea, de hecho, el lago se llena, pero lo drenamos cada temporada de lluvias. Si le cerráramos el tapón al lago, porque lo han drenado, en 2-3 temporadas de lluvias tendríamos de nuevo el lago. O sea, la naturaleza se regenera, se restablece, pero nosotros seguimos batallando contra la naturaleza. ¿Pero qué opinan del proyecto de Andrés Manuel de inundar Texcoco y que no se pueda volver a usar para absolutamente nada, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que sí se debe inundar Texcoco. Pero con un proyecto urbanístico pero completo. No inundar sobre las 40 hectáreas claro. donde está la terminal. El área que se puede rescatar son 12,000 hectáreas. O sea, puede haber un lago de 12,000 hectáreas, pero se les ocurre iniciar por 40 hectáreas, que precisamente hay una inversión enorme que todavía está por verse si fue una inversión mal hecha o es la inversión adecuada para seguir con el proyecto del aeropuerto. ¿Y qué pasó con el proyecto de volver a la ciudad lacustre? ¿En qué fase está? Porque si es tan completo, ojalá puedan entrar a la página de Alberto Kalach, está muy completo el PDF, las imágenes son impresionantes, el video que tienen ahí, pero con toda esta pelea entre si es Santa Lucía o Texcoco, ¿en qué queda de vuelta a la ciudad lacustre el proyecto? Juan. Pues como decía Alberto, yo creo que hay que irse al fondo del tema para poder evaluar la coyuntura, ¿no? De repente, un conflicto o un diferendo de pareceres hace que se nuble el contexto general de fondo. El contexto general de fondo es que con acciones bastante sencillas
y muy factibles y sensatas, se puede recuperar el lago y se puede beneficiar directamente a 4.5 millones de personas y además a 20 millones de gentes que vivimos o viven en esta ciudad. Eso es algo que está demostrable. Vaya, no es una opinión, está fundado en estudios largamente realizados, es demostrable, es perfectamente factible a partir de una serie de hechos que ahí están. Entonces, lo que nos ha costado trabajo a través de todos estos años es lograr convencer a una masa crítica de personas, a la gente, de que esto le cambiaría la vida, de que realmente esto provocaría que la dinámica, que la manera de vivir en esta ciudad fuera mucho mejor. Es así de claro y tenemos evidencias. No es una suposición. Ahí está. Y que legalmente, yo sé que no son abogados, son arquitectos, pero legalmente, ¿qué creen que pase con este intermedio en el que se frenaron las obras de Santa Lucía y se determina que se siga con las obras de Texcoco? Pues posiblemente es una buena oportunidad, es un espacio de tiempo en el que podemos reflexionar entre todos, en el que podemos serenar ánimos, serenar circunstancias y poner otra vez sobre la mesa argumentos, hechos. Que no sea una consulta, entre comillas, popular otra vez. Sí, es que obviamente a ese nivel pues no podemos trabajar algo sensato, ¿no? Nuestra primera palabra que se nos ocurre actualmente es apelar a la sensatez, apelar al buen sentido. Y no hablamos exclusivamente de los circulitos de entendidos, entre comillas, o de sabios, sino a la gente. O sea, que la gente común pueda atender explicaciones, comprenderlas, hacer una conciencia y, bueno, decir su parecer. Esto totalmente ajeno a cualquier idea partidaria o cualquier idea política a corto plazo. Simplemente no se trata de oponerse o se trata de pelearnos, se trata de construir entre todos un espacio de reflexión del que pueda surgir pues el bien común. ¿Qué dirían ustedes que se ha informado mal sobre los proyectos? Porque este ejercicio de reflexión colectiva o ciudadana no se puede llevar a cabo si no se tienen las piezas completas de un rompecabezas. Y ahorita, como bien mencionabas, es una cuestión de que no sea solo entre los entendidos. Y de repente pareciera que hay muchísima información y que también hay intereses para que no entendamos todo como tendríamos que estar tal vez entendiendo. ¿Qué creen que no se ha entendido sobre ambos proyectos? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no se han entendido. De hecho, el aeropuerto que están desarrollando ahora en Texcoco había ignorado totalmente la cuestión hidráulica y había ignorado totalmente el rescate ambiental. Ellos, cuando iniciaron en el sexenio de Peña Nieto el proyecto del aeropuerto en Texcoco, aseguraron que iban a hacer medidas de mitigación ambiental, que iban a rescatar los lagos, si no todos hablaban de rescatar de la carretera Peñón-Texcoco hacia el sur. No hicieron ninguna obra de mitigación y peor que eso, empezaron a desecar el lago Nabor Carrillo. Que el lago Nabor Carrillo, ellos de alguna manera estaban haciendo un poco lo mismo que está haciendo el gobierno actual. Atentaron contra un bien público, contra el lago Nabor Carrillo, lo empezaron a desecar porque desde hace también 20 años existen la idea que los aeropuertos no pueden convivir con zonas lacustres o zonas de agua por la cuestión de las aves. Pero entonces inmediatamente volteamos a ver el 90% de los aeropuertos del planeta y todos conviven con agua, por la sencilla razón que los aviones, como decíamos, les gustan despegar y aterrizar en lugares planos y amplios, y esos lugares suelen ser
donde el agua se acumula, ya sea pegados al mar o pegados a los lagos. Entonces, esa falacia que sigue vigente hizo que en el gobierno de Peña Nieto se desentendieran del rescate ambiental, se desentendieran de que si bien el aeropuerto lo usan un porcentaje pequeño de la población, el aeropuerto es un motor para beneficiar a la gran población alrededor del aeropuerto, y no se hizo cero inversión en los alrededores del aeropuerto, cero inversión en rescate ambiental, cero inversión en manejo hidráulico. Entonces las cosas se venían haciendo mal. Ya. Y eso es importante saberlo porque de retomar Texcoco habría que retomarlo con otro espíritu y con otra visión. Sí, el aeropuerto sí, pero seguramente se puede hacer un aeropuerto más austero. Seguramente se pueden voltear con el arquitecto Norman Foster y decirle: oiga, arquitecto, sí está muy bien, pero necesitamos algo más ajustado a las necesidades de México, a las necesidades del país. Y la diferencia de la inversión la vamos a invertir en Atenco, en Texcoco, en Chimalhuacán, en todas estas poblaciones que tienen déficits muy importantes. Hay muchos que no tienen drenaje. Pavimentación, agua, en el caso de Chimalhuacán, por ejemplo. Entonces redirigir el dinero a los más pobres. Sí, nosotros coincidimos con esa idea del nuevo gobierno, que hay que atender las deficiencias de la población. ¿Ustedes estarían dispuestos a tener alguna injerencia, a asesorar en este proyecto, si es que se queda el de Texcoco, basado en, como dicen ustedes, un proyecto que además está completamente sustentado, avalado por un montón de personajes que conocen del tema, por la UNAM? Es decir, ¿habría posibilidad de ese diálogo? Yo creo que totalmente. Yo creo que el grupo que hemos trabajado en este tema y muchas personas más, pues, hay buena voluntad, hay ánimo de cooperación, de sumar, de finalmente ver porque toda la ciudad esté mejor. Yo pienso, hablo obviamente en lo personal, pero yo con entusiasmo ayudo en lo que pueda, ¿no? Y creo que el grupo compartirá esta idea, porque de hecho a través de la trayectoria de todo este esfuerzo, pues siempre ha sido un grupo abierto, siempre se han oído opiniones de distintas gentes, siempre se ha dado acceso a la información, como tú dijiste, está en línea, lo hemos publicado, hay libros, o sea, es un esfuerzo realmente de la mejor voluntad para que la gente, no el circulito de diario, la gente pueda tener una conciencia y un acceso a unas decisiones que le conciernen profundamente. Estamos hablando de la salud de 20 millones de mexicanos. Estamos hablando de un aeropuerto que no es un aeropuerto para los chilangos, es un aeropuerto para todo el país. Claro. Estamos hablando de unos lagos, de una herencia paisajística, hidrológica, que nos pertenece a todos los mexicanos. O sea, también hay que sacar la discusión de que es un asunto del ex-DF o de la metrópoli del Valle de México. Es un asunto que tiene que ver con todos los mexicanos. Claro. Y que también está directamente relacionado con una fecha crucial, que es ya la llegada del 2020 y los límites de tiempo que tenemos para solucionar ecológicamente una serie de catástrofes que no hemos sabido manejar. Pero yo digo que vayamos a música. Vamos a música y Regresamos. seguimos platicando, porque también tenemos pendiente el tema del proyecto cultural de Chapultepec, que ese es otro tema controversial. Pero bueno, ahorita regresamos, estamos con Juan Palomar y Alberto Kalach en la cabina de aire libre en de 9 a 11. Nos vamos con Hanoi Café, Blue Tucán, y después regresamos.
Y seguimos platicando con Alberto Kalach y Juan Palomar. Y bueno, seguramente habrán dudas todavía sobre el aeropuerto de Santa Lucía y el de Texcoco. Están todavía, obviamente, abiertas nuestras redes para que pregunten, para que aprovechen que tenemos a estos dos, como dicen los demás arquitectos, cintas negras en la cabina. Así les dicen, pues sí son dos monstruos en el mejor sentido de la palabra de la arquitectura, y agradecemos mucho que estén hoy acá. Queremos platicar también, y no importa si brincamos de un tema al otro, podemos regresar al aeropuerto porque, como decíamos, hay muchas preguntas, pero el tema de Chapultepec es otro tema controversial. La integración de las 3 secciones del bosque de Chapultepec, que es lo que se pretende hacer, la construcción de una cuarta. Felipe Leal, cuando lo entrevistaron, decía que es imposible hacerlo en 3 años, como ha planteado el gobierno federal, y el de la Ciudad de México decía que no se puede hacer en 3 años, sino que en 30, si es que. Y bueno, la controversia también, se genera a partir de que le otorgan la dirección de este proyecto a Gabriel Orozco. ¿Qué opinan del proyecto en sí? ¿Se puede lograr en el tiempo establecido por Andrés Manuel? ¿No se puede lograr? ¿Está bien planteado? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que, a diferencia de la discusión Santa Lucía, Texcoco, que ahí hay como visiones muy opuestas, yo creo que aquí todo el mundo estará de acuerdo que se deben integrar las 3 secciones de Chapultepec, y por una razón muy sencilla. Un fin de semana a la primera sección llegan millones de personas, y a la segunda sección mucho menos, y a la tercera sección prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque en la primera sección hay 3 estaciones de metro, y en la segunda no hay, y en la tercera, pues ya no hay ni siquiera actividades. Claro. Entonces, hacer un proyecto que integre las 3 secciones, incluso la cuarta, que es un campo militar, que yo pienso que los militares deberían estar allá afuera cuidando los bosques y cuidando las carreteras y cuidando, en vez de estar alrededor de lo que era antes Los Pinos, ¿no? Entonces, a mí me parece una iniciativa muy importante del nuevo gobierno de abrir Los Pinos al público, y eso en buena medida ayuda a permear en la primera, la segunda sección. Entonces, en principio me parece una buena iniciativa. Desde luego nada se puede hacer en 3 años. Las ciudades se construyen a través de los siglos, y un proyecto tan grande como integrar Chapultepec, pues será un proyecto que es un plan maestro que se hace a base de muchos proyectos. Entonces algunos pueden estar incluso en 6 meses, a lo mejor la comunicación social, buena señalización y un transporte interno que te ayude a moverte de la primera sección a la segunda, a la tercera. Esto se puede hacer relativamente rápido. Mejoramiento de suelos, porque muchas partes de Chapultepec están totalmente erosionadas, y reforestación es una iniciativa que toma años. Se puede empezar en esta temporada de lluvias, pero tomará muchos años en hacerlo. Entonces es un proyecto que es difícil, un plan es difícil dimensionar en cuánto tiempo se puede hacer, pero creo que se debe hacer y se debe empezar cuanto antes. Juan. Chapultepec es algo también inapreciable para esta ciudad, todos lo sabemos, tiene una dimensión mítica, simbólica, ciudadana, histórica, botánica, etcétera, ¿no? O sea, lo primero que habría que hacer, y perdón por la insistencia, es ponerle a la gente, a la gente común, los elementos suficientes para que se den cuenta del tamaño y la significación del patrimonio que significa Chapultepec. Porque, otra vez, yo me opongo a que un pequeño círculo o un determinado señor decida lo que pasan con 800 hectáreas. Digo, sobre todo alguien que no es paisajista, no es arquitecto, no es urbanista. Pero supongamos que es un señor inteligente y que puede coordinar equipos que le ayuden.
creo que ese no es el punto. El punto es que el gran esfuerzo que significa mantener y mejorar Chapultepec no debe de nacer de una élite, sino que debe de nacer de una base popular, de grupos humanos amplios que sepan lo que tienen y lo que pueden tener, que es muchísimo más. O sea, hay que exigirle a la vida, hay que exigirle a la ciudad mucho más. ¿Por qué tenemos que resignarnos a vivir en una ciudad pinche todo el tiempo? ¿Se debió haber sometido a concurso, por ejemplo? Yo creo que más que concurso, que lleva esta misma dinámica del ego del arquitecto, que si gana, que no gana, que hizo, que no hizo, que eso ya hemos visto muchas veces que no funciona tanto. Lo que debemos de apelar es a la colaboración. O sea, toda la gente que quiere involucrarse con seriedad y con compromiso, pues puede tener el acceso a hacer unos baños, o hacer una calle, o sea, obviamente bajo una coordinación, pero el bosque es de todos. Y vuelvo a decir, no nomás de los chilangos, es un bosque nacional. Claro. Entonces, pero hay un gran obstáculo. Como el bosque está atrás de una reja, custodiado por soldados y por gendarmes, etcétera, etcétera, su acceso es muy limitado, no tanto en el término exclusivamente físico, sino en términos mentales. ¿Qué piensa la gente de la Bondojito sobre Chapultepec? Pues que es una masa de árboles que están ahí enfrente. Y que no es accesible, claro. Que no es accesible y que no pueden ir. Entonces lo quitan de su paisaje mental. Pues hay que meterles a la gente de la Bondojito. Mira, si hacemos esto y esto, acciones muy sencillas, vas a tener un parque para ti y para tus hijos maravilloso. Pero más allá de las rejas o los gendarmes, hay una ruta de carga que se llama Constituyentes, que hace infranqueable, una barrera infranqueable, entonces la gente no puede entrar. Quizá la gran revolución de abrir Chapultepec sería cambiar Constituyentes. Es el frente más grande del parque a la ciudad, porque Reforma lo toca tangencialmente. Por el lado de las lomas es bastante accesible Chapultepec, pero por el lado popular, son 8 kilómetros de frente a Avenida Constituyentes sin semáforos, es una vía continua de camiones de carga. Entonces, cambiar esa vía de carga es fundamental para que la gente pueda entrar al bosque. Si eso no se cambia, lo que se haga dentro del bosque y toda la buena voluntad no servirá para mucho, porque los cientos de miles de gentes que viven del otro lado de Constituyentes no pueden entrar. Claro. Y tampoco se puede subir fácilmente una carreola a un puente peatonal, ni un anciano puede acceder al bosque. Entonces tiene que haber, para que el bosque funcione y sea de todos, hay que cambiar la ruta de carga que actualmente mata el acceso al gran bosque de Chapultepec. Pensamos que hay alrededor de 800,000 personas que podrían llegar caminando en menos de 15 minutos a Chapultepec si se quita esa barrera. Si esa barrera prevalece, pues por muy bonito que lo hagan y por mucho dinero que se invierta ahí adentro, la gente no podrá acceder. Yo creo que vamos a tener que pedirles que regresen con nosotros a hacer un programa de 2 horas de menos, porque sí, tenemos todavía muchísimas preguntas, las siguen haciendo en redes y ya se está acabando el programa, de hecho. Ay, ni Tenemos cuenta me di. Tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte y ya, Y o sea, ya regresamos. se acabó el programa. Sí. Pero oigan, pues muchas gracias por haber estado acá. Nos vamos al corte y los despedimos como Dios manda, ¿no? ¿Te parece bien, Mike? Vamos a corte y regresamos. despedimos. Vamos Sí. a corte. Decíamos que ya se nos estaba yendo el tiempo literalmente, pero queremos agradecer ahora sí, de manera un poco más formal, la presencia y la discusión que siempre es increíble de Juan Palomar y de Alberto Kalach. Ya hablamos de 2 temas cruciales y decíamos que bueno, ya le dedicaremos un programa de 2 horas completito a los asuntos, ¿no? Muchas gracias por estar con Gracias por nosotros. estar aquí hoy. Gracias a ustedes. No, muchas gracias por invitarnos a estar aquí, es un honor.